Estudios Clásicos, debo deciros que ayer, desgraciadamente, falleció nuestro colega Vitalino Valcárcel, profesor de la Universidad del País Vasco. Los que lo conocemos nos sentimos verdaderamente conmovidos porque era una persona que reunía las dos condiciones que debe tener un profesor. Y los estudiantes que me conocen pues saben que lo digo muchas veces. Una condición es su conocimiento, su sabiduría, y la otra es ser buena gente. Muchas veces, si falta alguno de esos dos pilares, yo creo que no se es un buen profesor, ¿no? Y él reunía esos dos elementos. Entonces, pues que anunciarlo aquí y públicamente damos aquí el pésame a su familia, y lo haremos constar así en nuestras redes sociales. Simplemente quería comunicarlo a todo el mundo. Y bien, vamos ahora a dar comienzo a este acto de clausura. Y como veis, hemos querido que esta clausura sea polifónica. Así lo hacemos porque tras recorrer la historia de la humanidad a través de los diferentes soportes de escritura, creo que llega el momento de poner en valor que esa historia, en lo que afecta a Occidente, está ligada, velis noli, a la cultura grecorromana. Fueron los griegos los que tomaron y transformaron la cultura de diversas civilizaciones orientales. Fueron ellos, los griegos sobre todo, de Macedonia, los que transformaron el adjetivo griego en un concepto cultural más allá de su sentido geográfico o étnico. Pero fueron los romanos los que transformaron esa koiné cultural en el sustrato de la cultura occidental. Y ese sustrato conforma uno de los cimientos de lo que a todos nos hace occidentales, miembros de una misma comunidad cultural o de una civilización. Por eso creemos que es absolutamente perentorio que la UNESCO declare el latín, el griego y la cultura clásica como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y este es el objeto de esta mesa redonda. Hemos reunido a personalidades diversas a las que le hemos propuesto el reto de, en pocas palabras, que cada uno de ellos, desde su perspectiva personal, profesional, laboral, cada uno elija la perspectiva en la que se sienta más cómodo, pues nos digan por qué creen que esta declaración debe algún día ser una realidad. Las diferentes perspectivas de los miembros de esta mesa serán, por tanto, un ramillete de argumentos para trasladar la propuesta o para seguir trasladando esta propuesta a diversas autoridades gubernamentales. Ya se hizo esto en el Congreso de los Diputados, aprobándose por unanimidad la correspondiente PNL. No me alargo más y para empezar daré la palabra con este objetivo que acabo de exponer a Alma Brell Botella, que es la presidenta de la asociación Ludere et Discere. No, Marcos, pero vale. Salvete omnes, mi nomen est Alma, et ego sum magistra linguae graecae et latinae in Valentino Ludo, appellabatur iese Clot. Mi est maximum gradium icese omnibuscum et haerite pantes, cae passae, onomamoi al maestri, cae didasco, Hellenican glossan cae Romanican glossan, ento didascaleio onomati iese Clot. Abans que res, m'agradaria donar les gràcies a l'organització per permetre'ns a mi i a la meva associació Ludere et Discere formar part d'una taula tan il·lustre i sobretot parlar en primer lloc perquè em permet no repetir les coses. Quan se'ns va comunicar a la nostra associació formar part, jo és que formo part de l'associació Ludere et Discere, que per si vostès no la coneixen, es tracta d'una agrupació de professors i professores del País Valencià que defenem l'ús del grec i del llatí, a més d'utilitzar el joc com una eina didàctica, és a dir, unir Ludere et Discere. Però el llatí en nosaltres no és només un fet anecdòtic, sinó que la nostra proposta d'utilització de les llengües clàssiques s'evidencia sobretot en l'interès i empenta que li posem any rere any a utilitzar el llatí i el grec més enllà del paper. És a dir, treure-lo d'un objecte
d'estudi a passar a ser un mitjà. Quan es va parlant de la temàtica, quins eren els motius per els quals nosaltres pensàvem que llatí, grec i cultura clàssica havien de formar part d'aquest patrimoni immaterial de la humanitat. Era dificilíssim verbalitzar tots els motius. I per això vam pensar que si nosaltres érem professors de secundària i de batxillerat, havíem de centrar-nos en el nostre camp d'estudi, en l'etapa educativa. I ara els pregunto a vostès quins creuen que són els motius i com d'importants són aquests tres per a l'educació dels futurs membres de la societat. Veig cares conegudes entre aquelles persones que estan així sentades, gent amb la que he compartit aula, amb la que he compartit visions, i pense que tots compartim que la importància és incommensurable. Nosaltres ensenyem grec i llatí, com a la base de les llengües que parlen els nostres alumnes, com a la base del vocabulari científic. Els ensenyem història, cultura, conceptes. Els nostres alumnes han d'aprendre per a no repetir els errors. I és que de guerra, pau i d'humanitat ja en parlaven els grecs, i de guerra i pau en tornen a parlar els nostres telediaris. Aquesta seria la nostra línia d'actuació i la nostra activitat principal són els Ludis Saguntini, per si vostès no la coneixen. Es tracta d'una setmana temàtica grecollatina que fem a la ciutat de Sagunt, on se reuneixen milers i milers d'alumnes de tots els llocs de l'Estat per a celebrar la cultura clàssica. Hem arribat a treballar al llarg de les més de 20 edicions i hem consolidat un dia en el qual fem tallers de temàtica grecollatina en llatí i en grec. I és que fins i tot les dones encarregades de l'aula didàctica de la Domus Baèvia preparen una pompa escrita únicament en llatí i dedicada a una deessa concreta. Són moltíssimes les activitats que realitzem. Ens permeten unir-nos, treballar en comú, trobar postures comunes. I per tot això, per la situació en la que està de perill les nostres assignatures, pensem, l'Uderet Iskre, que és tan important que el llatí, el grec i la cultura clàssica siguin considerades part del patrimoni immaterial de la humanitat. Cuidem i protegim allò que és nostre, cuidem els cors clàssics. Gràcies plurimas movisago, Jaire. Muchas gracias, Alma. Tiene la palabra el profesor Xavi Villaplana, que es responsable del CECIRE de Sagunt. Hola. Bueno, mira si en un foro de profes de llatí grec y cultura clásica que el llatí grec ha de ser patrimoni de la humanitat, ja és patrimoni de la humanitat, però bueno, ningú pot eixir així sense signar la petició de més hores, més optatives, més el que siga, no? Vale, jo vaig a parlar, sabeu que n'hi ha una nova llei ja quasi aprovada, no? Que ja s'ha publicat, és molt ambiciosa, és la llei del segle XXI, i vaig a fer un experiment amb vosaltres, perquè he portat així material tecnològic d'alta resolució, i tenim dos mòbils, no? Dos motors mòbils. Tenim el primer. Així estan tots els desastres de la humanitat. Sabeu que Navarro és un desastre que n'hi ha en la humanitat global, total. Un desastre, algo horrorós. La guerra, Putin, quin horror, per favor. Guerra, ¿vale? La guerra, Putin, no se fa la guerra com abans, se fa, jo què sé, d'una altra manera. Bé, la guerra, això és un perill brutal, no? Tenim un codi semàfor, un codi que el verb ho hem perdut fa milers d'anys, el verb és tot va bé. Mai ha anat bé, no? Ni en temps dels grecs ni els romans. Tenim un codi àmbar, peligro pasar, un codi roig, no se debería poder pasar, i un codi desastre, que és un punt de no retorn. Aquí no podem... Ja tenim alguns no retorns. Tinc una diapositiva que fer. Veure, la tinc usar? Perdó. Està. Míralo. ¿Vale? Tenim codi no retorn. El agujero de ozono es el que hay y no va para atrás. Podemos impedir que vaya, pero ya está hecho, ¿no? Ese es el desastre, ¿no?
Pero vamos con velocidades. Més problemes, per favor. Problemas del mundo global. Cosas globales. ¿Cómo? Por favor. Las desigualdades sociales que se pueden concretar en el hambre, en la brecha digital, en el hambre. No es igual nacer, yo qué sé, en Etiopía, en Eritrea que en Suiza, ¿no? Eso marca mucho. Más problemas. Solo 2, qué bien. ¿Se os ocurre algo? Es que no están acostumbrados a que les preguntemos. Que a la mesa podéis ayudar. ¿Algún problema general que veáis que es un problema grave de la humanidad? Hemos dicho la guerra. Mediocridad. La mediocridad. Por favor, qué bueno. La mediocridad. Necesitamos gente brillante. Sobre todo que tenga responsabilidad, que mande, que esté entre los políticos, ¿no? Mediocridad. He dibujado aquí el ajedrez geoestratégico político, en la que mueves un peón y se mueve otro, y tiras el alfil para allá, y vienen varios caballos, y está jugando ahí, damos armas para defender y atacar, pero nosotros no vamos, etcétera, etcétera, ¿no? El cambio climático, han dicho, ¿no? Cambio climático, se nos ocurre más, no sé. ¿Cuál? La desinformación. Esa es buena, ¿eh? La desinformación, ¿vale? Superpoblación. La superpoblación. Educación. La educación, por favor. Foro, la educación, la buena o mala educación, los sistemas educativos de un país, ¿no? Podríamos llenar el tren de alta velocidad de los problemas, que va a un ritmo determinado, que cada uno decidiríamos según lo que pensemos a qué ritmo va el problema, y he puesto una más pequeñita para las soluciones a cada uno de estos graves problemas. ¿Vale? No sé, soluciones. Soluciones. Yo he puesto ya el icono de los problemas un poquito así en plan teleférico, un poquito que va a remolque un poco de cada uno de los problemas, ¿no? Soluciones a la guerra, yo qué sé. Soluciones al cambio climático, energías renovables, son suficientes porque si subimos, el tiempo ha cambiado mucho por el cambio climático, ya nadie lo niega, ¿no? Si subimos un par de grados, 3, bueno, tengo el aire acondicionado en casa. Mientras el problema es en otro sitio, y si suben 5 grados, y si suben 10, y si suben 20. ¿Me entendéis? El ritmo de los desastres va pasando código semáforo y a veces lo podemos tirar para atrás o no. La ciencia podrá frenar el cambio climático, no lo sé. Las políticas educativas pueden frenar el problema que decía Jaime Siles de la educación o no educación en algunos países. El hambre, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Se os ocurre alguna, bueno, si os ocurre alguna solución, proponerla y meteros en política, ¿no? José Manuel, una solución de un político profesional és complicat, no? Perquè estem parlant de que està globalitzat el desastre. No globalitzem coses com la cultura o no sé, com la no fam, sinó que podem globalitzar el món és un mercat asimètric al millor postor, ¿no? Entonces estem en aquest joc. Aleshores hi ha una cosa que a mi me sorprèn molt i és esto de aquí. No os asustéis, es el bueno. A ver, todas las enseñanzas de eso, bachillerato y demás han de estar incardinadas, todas las asignaturas, en eso que se llaman los desafíos del siglo XXI, los retos del siglo XXI, que ha decidido la UNESCO. Ellos piensan, yo no sé si hiciéramos una votación de si esto llegará a lo que estime cada uno, que es el punto de no retorno, antes que la concienciación ciudadana, los políticos, la ciencia, etcétera, vayan solucionando los problemas que van allá. En la UNESCO ya lo tienen claro, no llegan. Esto no llega. Quiero decir que la velocidad a la que va el desastre es mucho más grande que la velocidad a la que va la solución al desastre. Si somos optimistas, decimos, bueno, pues nada, invertimos en educación y probablemente eso frene algunos problemas. Igual a Putin le da igual. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, yo sí que me he preocupado un poco de cuáles son los retos y desafíos del siglo XXI que dice la UNESCO, ¿no? Que digo yo, ¿no? Entonces encontramos que hay, y acabo con esto, aquí donde lo tengo, aquí,
¿vale? Encontraréis los profes de secundaria en el currículum todo que está incardinado en los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las asignaturas tienen que crear, hablándolo en plata, ciudadanas y ciudadanos, guerrilleros y guerrilleras para salvar la mierdecita del mundo que les hemos dejado. ¿Vale? Que les han dejado, les hemos dejado. Pero lo que no hacen más que bailar reggaetón, jugar con el móvil. Pero el mundo que les hemos dejado está bien cargado de problemas, ¿no? Entonces, hay unas escuelas, institutos y universidades, Changemaker, motor de cambio, y marca UNESCO, que lo que persiguen es intentar que los alumnos intenten frenar esto, ¿no? Entonces, esta es la red de escuelas, ¿no? UNESCO. Hay una agenda 2030, no sé si es pronto, el COVID ha influido mucho en esto. Quiero decir, esto nos sobrepasa a nosotros como comunidad autónoma, como país, porque ya sabéis que ahora hay bloques de países y demás, ¿no? Entonces, simplemente, yo el otro día una compañera comentaba que estamos en una etapa de cambio de normativa, estamos en una etapa de cambio de chip, donde el alumnado, aparte de saber que el Mediterráneo, pues ahí se desarrolló toda la Ilíada, la Odisea, la Sirena, Poseidón, Neptuno, todo eso. Debemos de tomarnos un café con el de Ciencias Sociales, Filosofía, Valores Éticos, o incluso coordinarnos y ver qué está pasando en el Mediterráneo, qué fosa hay ahí de migrantes, porque llegará un punto de no retorno en el que estén en tu casa no llamando, sino entrando a la gente que sea desigual en el mundo para que les dejemos vivir, ¿no? Entonces, yo creo que volviendo ya a la petición de Marco Antonio, el latín y el griego, la cultura clásica, nos tiene que orientar mucho de quiénes somos y para dónde vamos. En un mundo global donde el ajedrez de la geopolítica no es que sea complejo, es que a veces es un laberinto inexplicable e inentendible, ¿no? Entonces, en la nueva etapa, que sobre todo los más jóvenes que dais clase, nos encontraremos el juego de nuestra asignatura incardinado en los grandes retos para el SOS, la supervivencia de todos y de todas. Ya está, no quiero cargarme más, ¿vale? Muchas gracias. Pues tiene ahora la palabra el profesor Jaime Siles Ruiz, catedrático emérito de nuestra universidad. Muchas gracias, Marco, por darme la palabra. Bueno, aquí has dejado una visión un tanto pesimista de la realidad. Yo es que soy optimista ontológico, no tengo que creer en las cosas. Y como la profesora Maldonado ha citado antes a Borges, el libro de Arena, Borges tiene una frase que cuando vienen las cosas mal dadas conviene recordar. Dice, nos han tocado tiempos muy difíciles, como a todos los seres humanos. Todos los seres humanos se han enfrentado a dificultades porque la vida es una dificultad. Ya sobrevivir es un milagro, vivir es sobrevivir, para empezar, ¿no? En el caso de las lenguas clásicas a las que nos dedicamos, el latín y el griego, la persecución que sufren, ¿no?, etcétera, yo creo que hay que pensar que en el caso nuestro, somos europeos y somos españoles a la vez y valencianos, muchos de nosotros, o gallegos, cuando las lenguas, cuando se quiso recuperar las lenguas, se pensó automáticamente, los catalanes lo hicieron maravillosamente bien, en que tenían que potenciar el latín y el griego mediante traducciones para poder reconectar con la lengua literaria que habían tenido con Joan Martorell, con Jordi de Sant Jordi y con Ausiàs Marc. Y crearon la Bernat Metge, donde estuvieron los grandes intelectuales catalanes bajo los auspicios de Prat de la Riba. En el caso de Galicia, el grupo NOS hizo una labor muy similar y dio grandes intelectuales unidos todos de una manera u otra a la filología clásica, la historia del mundo antiguo, etc. En el caso nuestro,
pues yo tuve un gran profesor de lingüística europea, que era don Luis Michelena, que era vasco, que hizo la fonética histórica vasca, donde tengo el honor de que me citen en el estudio de los dos órdenes de sibilantes que tienen. Y yo le decía a don Luis, ustedes tienen un problema grave con el vasco. Y me decía, ¿cuál? Me decía, hombre, que miren usted, los egipcios tenían arado, se decía ver. Y ustedes, la palabra arado es un préstamo del latín. Golder, en vasco, es culter del latín. Entonces, claro, si hasta que no llega Pompeyo en el siglo I al País Vasco no sabe ni lo que es el arado, esto es un problema histórico, porque los iberos desde el siglo V a.C. tienen un sistema de escritura que le pasan a los centímetros, que también lo utilizan, pero ustedes tienen un problema. Y él me decía, no sea malo, Sigles, no sea malo. Pero a favor, le decía, oiga, mire, que fue don Gregorio Mallanos, un valenciano, el que al hacer la historia de la lengua española, el primero que hizo un gran vocabulario de los términos que el vasco había heredado del latín. Hemos estado hablando ahora de los muchos desafíos que hay y de las asignaturas que había que estudiar y todo eso. Yo creo que no podemos renunciar a una enseñanza que no sea de contenidos. Sé que los pedagogos están obsesionados con las formas, pero es que no se puede transmitir un conocimiento que no tenga contenidos, le guste a quien le guste. Y luego yo creo que el desafío fundamental de nuestro tiempo es volver al valor de la palabra griega aletheia, que no es lo que entendió Heidegger, que se equivoca en cada etimología que hace. No. Aletheia significa aquello que no se debe olvidar, aquello que cada generación debe transmitir a la siguiente, porque eso sí que no se puede modificar. La realidad, lo sabemos, es un fragmento de Heráclito, gusta cambiar, gusta ocultarse, ¿no? Gusta esconderse, porque es cambiante. Pero, ya que eso cambia, hemos de construir un sistema de valores, de ideas, etcétera, que podamos transmitir como algo que hay que aceptar como una columna vertebral de nuestra condición de seres humanos. Yo creo que ahora que todos hablamos tan mal, escribimos peor y que estamos creando una civilización absolutamente informada, relativamente formada y curiosamente muy mal comunicada, porque somos, y no porque no haya medios de comunicación, sino porque somos casi incapaces de comunicarnos. ¿Por qué? Porque se ha acabado con la gran virtud del saber escuchar. Yo creo que para poder hablar hay que saber escuchar. Si no existe el chiste ese tan divertido, ¿no? Que dicen, no me hables cuando te interrumpo. Claro, eso parece el Parlamento español, ¿no? Pero eso no es la manera de crear un consenso. Un consenso se crea por el diálogo. Eso fue una lección de la antigüedad clásica. Yo creo que como hay muchos jóvenes y jóvenes profesores, siempre he creído que igual que pasa con la ropa, la estropeamos, la ensuciamos, tenemos que lavarla, pues con las lenguas pasa igual. Cada generación la ensucia y la siguiente generación tiene que limpiarla. Es verdad, y eso pasa con la lengua, y en la realidad pasa con la lengua, pasa con las ideas y con los conceptos y con las creencias que han sido ya asimiladas a ese sistema cultural que tiene sintetizado dentro de sí la lengua. Yo creo que en la defensa del latín y el griego, nosotros tenemos que, si queremos planteárselo a la UNESCO, en la que nuestro amigo Andrés Perelló ha sido embajador nuestro ante ella, se lanza mucho y ahora dirige la Casa del Mediterráneo en Alicante, si queremos defenderla tenemos que tener unas ideas claras. Y es de qué manera las lenguas clásicas y la cultura clásica intervinieron en la conformación política y mental de Europa. Eso se ve de manera muy clara por los géneros literarios, por la plástica, por la filosofía, eso lo sabe todo el mundo, no hace falta que insistamos, ¿verdad?, en nada de ello. Pero sí sabemos que los románticos alemanes, el idealismo alemán, Hegel, Hölderlin y todos los demás, se encontraron con la Revolución Francesa y sintieron miedo por el periodo del terror. Y dijeron, esto ha pasado porque han seguido un modelo latino.
con su directorio, eso de lo latino, eso es terrible. Nosotros vamos a orientarnos hacia lo griego, y cuanto más remoto mejor, la épica, la tragedia, y se orientaron. Hölderlin creía que desde Tubinga, que estaba tocando la ciudad de Atenas con la mano allí al lado del Nécar, ¿no? Y fueron a la guerra franco-prusiana con esas ideas. Cuando los alemanes ganan la guerra franco-prusiana en 1870 más o menos, los alemanes llegan, se sientan y dicen: nosotros somos una cultura, y hacemos una Kulturkampf, una lucha por la cultura. Y Francia, con mucho sentido común, dice: sí, sí, ustedes son una cultura. Lo que no son es una civilización. Y este es el problema. ¿Queremos ser una cultura o queremos ser una civilización? Porque Grecia fue una cultura, pero nunca lo hubiera podido ser con Alejandro, como han dicho muy bien, por la influencia de Macedonia, pero muere Alejandro y no lo llega a ser, y es Roma quien tiene que asumir ese papel y, sin ser una cultura, llegar a ser una civilización. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da, creo yo, Roma, para a partir de ella replantearnos el momento presente? Pues creo que Roma, mucho más que Grecia, que Grecia tenía una limitación lingüística enorme, que es la polis. Y polites, ciudadano, es un derivado de tes, claro, de polis. O sea, para que exista el ciudadano, tiene que existir la polis. Van Benís demostró que en Roma eso era todo lo contrario, que existe la kiwitas, porque existe el kiwis. Es un derivado contrario, es decir, porque existen ciudadanos, existe la colectividad denominada ciudadanía. Yo creo que eso es un ejemplo, porque la moral sociológica romana, que es muy admirable, se creó sobre el estoicismo medio griego, pero tuvo en cuenta a todos los demás, a gentes procedentes de religiones, razas, países, lenguas muy distintas, y supo articularlos. Y eso es lo que habría que hacer hoy en un proceso de globalización. Eso lo tenemos muy por delante. Y hablando de eso, quiero recordar que en un sistema político como era el Imperio Austrohúngaro, que duró tantísimo, más de 50 años, ¿no? hasta el año 16, con Francisco José, aquí había gente, muchas y muy variadas lenguas. Que unos querían chequizar, otros magiarizar, otros rutenizar, otros eslavizar, otros germanizar, etc. ¿Y cómo se entendía hasta 1872 en el Parlamento Austrohúngaro? Con el latín, como lengua franca el latín. Yo he insistido muchas veces, también ante la UNESCO, que ahora que los ingleses se han retirado de Europa, solamente se habla, tiene lengua oficial el inglés en Malta, ¿no? Entonces, si desde Francia hasta los Urales la lengua franca es el alemán, tampoco, antes lo fue el francés, pero ahora lo es el alemán, estaría muy mal que concediésemos la primacía de la legislación a una lengua hablada y que coincidiera con un determinado estado político, porque sería priorizarla, sería darle muchísimo poder. En cambio tenemos una lengua como el latín, que así como el griego, que es la que más rápidamente en la historia de la humanidad ha conseguido crear todo un sistema conceptual lingüístico. El latín no tiene eso, porque siempre va en lo concreto, pero sí fue capaz de articular una exactísima lengua jurídica que no ha sido superada hasta hoy. Las leyes, y lo he sostenido, deberían escribirlas todos y consensuarlas en latín, para que en la hermenéutica y la interpretación de esas leyes nadie tuviese más ventaja que nada. Eso sería una ley. Y eso, nos daría trabajo, os daría millonario de jubilado, os daría trabajo a vosotros si habláis en latín, como acaba de hablar Alma hace un momento, ya en latín y griego, vosotros podríais. Yo creo que eso es una labor que tenemos todavía que realizar y en la que tenemos que insistir. Nada más, muchas gracias. Tiene ahora la palabra el profesor José María Maestre, presidente de la SELAC, la Sociedad de Estudios Latinos, que me oye, ¿verdad? Sí. Es también el presidente ahora mismo en funciones de la FAEC, la Federación Andaluza de Estudios Clásicos, catedrático de la Universidad de Cádiz, director del IAS, Instituto de Estudios Humanísticos, en fin,
una personalidad conocida por todos nosotros y que ennoblece con su presencia este año. Muchísimas gracias. Voy a cambiar el rumbo de lo que iba a decir. Cuando he escuchado unas ponencias tan magníficas, la de Guillermo, las dos compañeras, que de verdad que las mujeres hoy es que barréis absolutamente todo. Así que vaya mi admiración por eso. Y bueno, he escuchado aquí hablar latín, griego encima, y la extraordinaria exposición que se nos ha hecho, y luego para lo que voy a decir, lo que se necesita en efecto son buenos profesores, y precisamente por mi condición de presidente de la Sociedad de Estudios Latinos, he venido a Valencia con una cosa que quizás no sepáis ya muchos, pero conviene que empiece por ahí. Y es que en la presentación que se hizo el otro día en homenaje al profesor Jaime Siles, pues la sociedad anunció algo que quiero que lo escuchéis ahora todos. Y es que le hemos concedido el Premio Nacional Promotor de Estudios Latinos a Jaime Siles. Así que le vais a dar un aplauso. Lo hice además, no voy a ser muy breve en ese punto, dándole la vuelta al título de un libro suyo. Yo trabajo en humanismo, soy discípulo de Juan Quil y trabajamos en periodos tardíos, fundamentalmente. Y él escribió un libro realmente magnífico sobre Mayans o el fracaso de la inteligencia. Y ya dije en público que lo que había que hacer es escribir otro libro y intitularlo Jaime Siles o el éxito de la inteligencia. Eso es lo que hay que hacer, porque efectivamente la propia exposición que ha improvisado, etcétera, pues está muy bien. Y ojalá, lo digo también, el público llegara a la academia, donde sería un gran representante nuestro por la proyección de las clásicas en otros ámbitos. Ojalá eso sea así. Dicho esto, voy ahora a entrar. Hace un año tuve el honor de que el Senado de España me pidiera intervenir allí para defender las humanidades, y en especial las humanidades clásicas, ante la Revolución 4.0. La verdad que me arrojaron al foso de los leones, porque en mi casa, mi esposa está aquí, nuestros 3 hijos, los 2 primeros son ingenieros y encima la niña médico. Pero es que de los ingenieros el mayor es catedrático de robótica. Entonces tener que hacer eso desde la perspectiva de mi casa, ya se pueden ustedes imaginar lo que supuso. Pero me enriqueció mucho el debate, nos enriqueció mucho el debate que se hizo con esto. Y cuando fui allí, voy a hacer un breve resumen, no se preocupen, que duró mucho. Lo primero que hay que hacer es situarnos y situar al ser humano en donde estamos hoy y dónde y cómo nació el humanismo. La gente, cuando se les pregunta, ¿pero cómo nació el humanismo? Haga Petrarca y demás. Es una cosa que sería muy bonita para los que dedicáis al mundo digital. Porque Petrarca se dio cuenta de que había un cambio brusco. Mive vatur vivere in confinio duorum populorum ad constitutus, y decía retro anteque prospiciens. ¿Qué quiere decir eso? Me parecía que yo vivía entre 2 pueblos, un pueblo en el confín de 2 pueblos, y mirando, establecido allí, y mirando hacia adelante y hacia atrás. Caramba, se daba cuenta de que vivía entre el medievo y el paso rápido que venía. Pero eso es lo que hace la gente siempre, acudir a Petrarca en ese sentido. No. Cuando nace el Renacimiento, señores, y el humanismo, lo que conocemos por humanismo, realmente tenían las mascarillas que llevamos puestas ahora mismo, todos también las tenían en ese momento. Entre 1346 y 1353 tuvo lugar la peste negra de Europa. Más de la mitad de la población desapareció. Y cuando aquello terminó,
el ser humano tuvo que hacerse una pregunta muy clara: ¿cómo podemos salir de esto? Y en ese momento se dieron cuenta de que lo primero que había que hacer era acabar con el teocentrismo medieval. Dios les había fallado claramente. Tenían que acabar con todo esto de la astrología y el echarle la culpa a minorías étnicas, como lo hemos hecho en la actualidad, echándole la culpa, bueno, pues que si esto viene de Asia, pues son tales o aquellos, etc. Aquello también pasó con los judíos y se colgaron cientos de personas de una manera injusta por aquello. El ser humano empezó a reflexionar y se llegó a la conclusión de que lo que había que hacer era ponerse a hacer una mirada inmediatamente hacia el pasado, a entrar a estudiar los textos grecolatinos, pero sobre todo como vehículo para ver cómo podían sacar de ahí enseñanzas, sobre todo en el mundo de la medicina. Hubo una completa revolución a partir de ese momento para enfrentarnos al problema que tenía. Se abrieron universidades, los Studia Humanitatis, entre ellas, muchas de ellas en medicina. Bueno, así nació el humanismo. Pero en la actualidad, cuando tenemos también una peste como aquella, que ha diezmado no ya a Europa, sino al mundo completo, lo que nos encontramos es que la disyuntiva ya no es ni aquella, el hombre o Dios. Ahora tenemos una cosa muy distinta. Yo le llamé a mi ponencia Homo non Deus ex machina. La humanidad ante la revolución 4.0. La humanidad y las humanidades. Eso de Homo non Deus ex machina, ¿qué es? Pues que en el teatro de la vida, en el que tenemos, lo que suele pasar es que, oye, cuando en el teatro griego bajaba el actor disfrazado de Dios para, bien en la tragedia, incluso en la comedia, para hacer el cambio que todos sabemos, oye, el que bajaba con la polea era un hombre disfrazado de Dios, pero no era Dios. Sin embargo, los de ciencias han utilizado ese nombre, ese juego de palabras, para decir que lo que viene a la humanidad es homo máquina, convertir al hombre en una máquina. En una máquina que está bien, si podemos, todos los avances que hoy hemos visto son realmente magníficos. Pero el hombre tiene que entrar ahora en una, precisamente, y en lo que se ha dicho anteriormente, en una reflexión absolutamente total por lo que viene. Porque la velocidad a la que va esto, lo decía hace un rato a Nuria, no nos da tiempo a reflexionar. Pero es que no da tiempo, tú mismo lo has dicho también, en tu propia intervención. De hecho, simplemente tenéis que daros cuenta que desde la revolución industrial hasta hoy, a lo que ha pasado, la primera revolución industrial, mitad del siglo XVIII para acá, no ha pasado nada, y sin embargo la transformación es absoluta. Pero también, fruto de esas revoluciones industriales, nos han venido problemas a la humanidad grandes. Ahí tenéis la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y lo que eso supuso. En ese contexto, yo le pedí al Senado de España que, en nombre de todos los compañeros de humanidades, que lo que teníamos que hacer era no caer en la trampa de meter solo asignaturas del mundo digital, de informática. Eso está bien, pero por encima de todo también había que meter humanidades. Si la humanidad pierde sus valores intrínsecos, si la humanidad pierde lo que entendemos por humanidades, lo que puede salir de ahí ya no será un hombre, sino un Dios que no lo es, que bajará de la máquina. Eso que dije entonces, ahora lo tengo que cambiar, una vez que he visto cómo actúa Putin y lo que está haciendo. Porque el problema ya no es que el hombre pueda transformarse en una máquina como se apunta con la evolución del cerebro rápido, metiendo microchips, todo lo que sabemos. El problema ya no estaría ahí. El problema donde puede estar es en que haya una máquina que sea prolongación del hombre y que se apriete un botón y desaparezca el planeta. Entonces todo esto nos tiene que llevar a una reflexión en la que nos lleva, ahora más que nunca, a que las humanidades
tienen que ser, y sobre todo las humanidades clásicas, porque eso abre la puerta, se ha explicado muy bien ahora, a una reflexión que viene del pasado, desde todo lo que los cimientos de nuestra propia cultura, nuestro pensamiento, nuestra libertad, nuestra democracia, el derecho de Roma. Eso nos tiene que hacer pensar si podemos o no podemos dejarlo o si tenemos que preservarlo. No es una cuestión de latín o de griego, es una cuestión de civilización. Lo has dicho tú muy bien en tu propia exposición. Eso va realmente así. Entonces, desde esa perspectiva, ahora más que nunca, esa declaración es necesaria. Yo, en el año 2018, fui elegido presidente nacional de Estudios Latinos y un mes después, a través de Emilio del Río, que lo conocéis todos por el programa de televisión, propusimos al Congreso de España que se aprobara una proposición no de ley para que el latín, el griego y la cultura clásica sean declarados en la UNESCO Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Pedimos además, en esa proposición de ley, que previamente se unieran una serie de países, y en especial los de habla romance, y por supuesto Grecia y Chipre, porque esta es la gran diferencia con un intento de los italianos que solamente lo querían para ellos mismos, hay que decirlo de manera clara. Y ahí tuvimos la gran suerte, una gran labor de Emilio del Río, tengo que decirlo, que eso se aprobó por unanimidad. A partir de ahí empezamos, se aprobó además el 27 de febrero del 2019. A partir de ahí, en mayo, hicimos un congreso y ahí en Granada, se llamó Orbis Latinos, donde ya empezamos a trabajar con una serie de países, pero tuvimos la gran suerte de que invitamos a Andrés Perelló, aquí a la presente, para que él nos orientara. Él estaba en ese momento de embajador, como acaba de decir Jaime. Y eso fue absolutamente capital, pero absolutamente capital, encontrarnos con él. Porque para empezar, nosotros llevamos la idea de que, bueno, podemos poner 80 países, y nos dijo que era error. No, eso tiene una burocracia de tal manera que más de media docena no lo pongáis, eso sería un disparate. Eso sí, media docena, Grecia por supuesto, Chipre, también algunos de Europa, y al saltar el charco y iros también a América, lo que hemos hecho. Grecia, Chipre, Portugal, Francia, Ecuador, México, por ahí estamos ahora mismo nadando. Insistió además en una cosa también fundamental que no habíamos visto, y es que si nos vamos a la UNESCO solo con latín y griego y no vamos por la cultura, lo mismo se nos decía que no, puesto que eso no estaba preparado todavía allí para que las lenguas sean declaradas allí, pero sí las lenguas y cultura, y la cultura que emane de esas lenguas. Entonces nuestra idea se ha transformado y vamos en la línea que tenemos que ir de manera muy clara, porque somos buenos discípulos en este caso de nuestro embajador. Esto tenemos que decirlo y agradecérselo públicamente. De hecho está aquí porque es nuestro guía, sin él no podemos hacer, y es más, es el que nos puede abrir ahora la puerta ante quien le ha sucedido, el propio ministro. Esto va así. Entonces, ese paso se le dio, voy a terminar rápidamente, pero quiero que sepáis de lo que se ha hecho, ¿no? La Sociedad de Estudios Latinos dio luego otro paso muy grande. ¿Cuál? Pues que empezamos a movernos en distintos ámbitos de las comunidades, tanto aquí, para que se nos apoyara, quiero decir, y daros las gracias completamente, para que lo tengáis esto muy claro, como en Andalucía. En Andalucía, además, el día 16 de junio del año pasado, se aprobó en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley para potenciar los estudios clásicos. Hasta ahí estaba todo el mundo entraba por esa puerta, pero nosotros entramos por una muy distinta, sí a eso. Pero lo que hay que hacer son dos cosas. La primera, apoyar, como se había hecho aquí también, la proposición no de ley de Madrid
para que esto vaya adelante. Y la segunda, sobre todo siendo así que Andalucía es la bética, la región más romanizada de España. Y ahora lo fundamental, nosotros ya vimos que venía Nebrija este año. Yo tengo la suerte de que mi maestro, el profesor Juan Gil, está de presidente de la Comisión Nacional y yo mismo fui el secretario general de la misma. Y nosotros, todo lo que nuestro enfoque va en una sola dirección. Ahora, utilizar Nebrija como, tal y como se dice allí, como el mejor embajador posible para tocar en la puerta de ese gobierno que nos ha hecho el desastre que nos ha hecho ahora mismo. No porque quiera, eso también tengo que decirlo, hay que ser muy justo. Es decir, el gobierno no ha tenido la posibilidad de hacer una nueva ley de educación. Y eso, al cerrarse esa puerta, realmente ya empezamos mal. Ahora lo que hay que hacer es que, y eso es lo que estamos negociando con ellos, que en la articulación de la letra pequeña de esa ley podamos tener realmente dos culturas clásicas que no una, que en algo que ha insistido la Sociedad de Estudios Latinos y que hemos logrado, que haya realmente, aunque se quitaran los itinerarios de cuarto, pero que realmente pueda hacerse agrupaciones de asignatura para que ese latín no vaya entre 10, sino que vaya de otra forma, con 3 agrupaciones. Y por supuesto hay que buscar la forma de que el griego no desaparezca. Luego ya en el bachillerato me refiero. Entonces, ¿eso dónde se tiene que hacer? En la articulación. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que lo que no podemos caer es en la trampa de entrar en un enfrentamiento que no nos conduciría a nada. Lo que hay que hacer es dirigirse a las comunidades y al gobierno y tratar de convencerlos, pero con la cultura en la mano, con estos razonamientos que estamos haciendo, que lo que no se puede, lo que sería un disparate, es que estemos hablando de Nebrija como develador de la barbarie hace 5 siglos y que ahora estos gobiernos se pudieran convertir en unos bárbaros, entendiendo por bárbaros lo que se sabía, lo que se utilizaba el término en el propio Renacimiento. Bárbaro no es vándalo, no. Bárbaro es el que bla, 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 lógicamente, el que no hablaba griego ni latín, después, el que no defiende el griego y el latín. Y eso no es una cuestión lingüística, de gramática parda, no. Es una cuestión de preservar una civilización, como se ha dicho muy bien por parte de Jaime Siles. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento en el que nos tenemos que unir todos, y entrar por la puerta de tratar, es la única forma de que esto se pueda solucionar. Porque el problema no es de España, no nos equivoquemos. El problema es, ahora mismo vamos a Portugal y no hay griego ya en los institutos. Vamos a Hispanoamérica y no hay griego, para nada. Pero es que latín en muy pocas universidades. Entonces, lo único que nos puede unir, incluso en el problema lingüístico que tenemos en el Estado español, con el español sí frente al catalán, es la lengua madre, el latín. Y por tanto, seamos inteligentes. Yo esto lo hablo con el secretario de Estado, con Víctor, y hemos entrado por la puerta de que tiene que a ellos les interesa, pero nosotros tenemos que buscar raciocinios que entren en esa misma dirección. Entonces, desde esta perspectiva, lo que tenemos que hacer, y es la única forma, primero es congratularnos de que acabe la pandemia. Finis coronavirus. Tuve la suerte yo de crear ese lema para que vean la grandeza del latín. Finis coronavirus, señores. Pero precisamente porque eso llega ahora, en ese momento elijamos bien. Y elijamos lo que es intrínseco a nosotros, la humanidad, las humanidades, sin perder el horizonte de que homo, humanus, humanitas, guardan relación con 2 palabras, que es lo que hay que transmitirle al Estado, a los gobiernos. ¿Con qué palabras? Humus y humilitas.
Cuando metimos los sacos de tierra allí, en el Instituto Cervantes, hace poco, en la caja fuerte, la gente, uy, han metido tierra. No, hemos metido la base del humanismo, humus. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es preservar la tierra. Esa es la idea del humanismo, para empezar. Pero para preservar la tierra, ese humus, lo primero que tenemos que hacer también es ser humildes. No creernos un Dios que no lo somos, que baja en el teatro de la vida con una polea y creernos que podemos hacer lo que está haciendo Putin en este momento. Señores, dicho esto, yo creo que nos sobran razones para que el griego, el latín y la cultura clásica sean patrimonio cultural y material de la humanidad. Muchísimas gracias. En la obra de Alberti, ¿no? Bueno, de León Battista Momus, allí al final son los dioses reales los que bajan a sus estatuas, ¿no? en el teatro. Y ya sabemos cómo acaban los dioses y las estatuas, ¿no? Hechañicos. Así que, bueno, doy ahora la palabra a Andrés Perelló, que lo acaba de citar el profesor Maestre. Andrés Perelló, como ha dicho Pepe Maestre, era embajador del Reino de España ante la UNESCO cuando todo este movimiento empezó, y él fue nuestro guía, nuestro cicerone. Así que debía estar aquí. Y debo decir que su amabilidad, ahora es director de Casa Mediterráneo, con sede en Alicante, y le doy las gracias por su gentileza, por su disponibilidad, que ya lo demostró antes y lo demuestra hoy, estando también aquí con nosotros, acompañándonos en esta clausura. Gracias, Andrés. Gracias. Pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy un poco abrumado, difícil y a la vez contento por estar escuchando estas magníficas intervenciones, ¿no? Bueno, me invitasteis la otra vez, pensé que tenía que estar y trasladar el conocimiento que teníamos. España era miembro, lo ha sido, aunque España no se haya enterado. España ha sido vicepresidente del Comité de Patrimonio Mundial durante 3 años y ha tenido que defender propuestas españolas en el Comité de Inmaterial sin ser miembro. Y ha habido que utilizar el último trago que algunos nos tuvimos que comer fue la inscripción del Paseo del Prado y el retiro en la lista Patrimonio Mundial ante una candidatura que estaba demolida por el Comité Evaluador y que España decidió por primera vez en 50 años, cosa que yo no pensaba que decidiríamos, defender enmendándole la plana al Comité Evaluador por primera vez en 50 años y ganando el voto de los embajadores y embajadoras. Y me estaba acordando, aunque no tenga que ver con esto, de cómo una lengua que no era latín ni en griego nos valió para incidir. Había que convencer a un portavoz porque no podía ser